Hola amados hermanos y hermanas, pues hoy continuamos nuestro estudio y concluimos nuestro estudio del capítulo 1, versículos 15 al 23 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Recuerdan ustedes que en este pasaje Pablo eleva una oración de corazón por los hermanos en Éfeso que estaban pasando por problemas porque tenía que vivir su fe en medio de una ciudad sumida en una oscuridad espiritual muy profunda. Al analizar el pasaje, vimos que su eje central, el corazón de esa oración del apóstol Pablo, está en el versículo 18, cuando dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. De ahí el título que dimos al estudio de la semana pasada, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Y planteamos 3 preguntas para entender y aprovechar mejor el mensaje de esta oración del apóstol Pablo. Las 2 primeras preguntas fueron, ¿por qué deben ser alumbrados los ojos de nuestro entendimiento? Y ¿cómo son alumbrados los ojos de nuestro entendimiento? Y preguntas que respondieron los versículos 15 al 17. Pero quedó pendiente la respuesta a la tercera pregunta. ¿Para qué deben ser alumbrados los ojos de nuestro entendimiento? Que es lo que veremos hoy, analizando los versículos 18 en adelante hasta el final del capítulo. Pues vamos a leer entonces los versículos 18 y 19 en primer lugar, que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ahora notemos las palabras ¿para qué? Del versículo 18, que es como la gran flecha que señala la dirección de aquello tan importante para lo cual Pablo dice que Dios debe alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, dándonos sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Nuestro texto entonces nos da el tema de hoy. 3 poderosas verdades para vivir en un mundo en tinieblas y vivirlo en victoria, para lo cual Dios tiene que alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. ¿Cuáles son estas 3 grandes verdades o poderosas verdades? Primero, la esperanza a que Él nos ha llamado. Segundo, la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y tercero, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Lo interesante, y gracias a Dios, que las mismas 3 grandes verdades son mencionadas por el apóstol Pedro en su primera carta, exactamente en el mismo orden. Así que vamos a estudiar los 2 pasajes en paralelo y va a enriquecer mucho nuestro estudio. Así que nuestro primer punto es la esperanza a la cual hemos sido llamados. Versículo 18, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Pablo dice que hemos sido llamados a esperanza, a vivir una vida de esperanza, de expectativa, de esperar aquello que nosotros deseamos. Pero hay un detalle que pasa muchas veces desapercibido, pero que es muy importante. El texto dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. O sea, no es cualquier esperanza, sino la esperanza que Él tiene para nosotros. Es decir, cuál es la esperanza que debemos tener y que solo podemos saber si es que recibimos el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Ahora, pensemos por un momento. ¿Qué desea y espera todo ser humano? Pues hace mucho tiempo que los hombres ya no piensan en el futuro porque las guerras, los grandes problemas endémicos de la humanidad, los cambios climáticos cada vez más tremendos y las pandemias cada vez más frecuentes han hecho que se vea ese futuro con pesimismo, en una forma muy oscura, y prefiere entonces no pensar en ello. Si a esto le añadimos tantos atractivos mágicos, hipnotizadores, como la tecnología, la televisión, la realidad virtual, el internet, las redes sociales ahora, han hecho que el hombre de hoy viva conociendo, asimilando, aprendiendo, actualizándose cada día
porque cada día hay cosas nuevas. Las cosas van cambiando tan rápidamente que todos los días uno va aprendiendo y tiene que desaprender las cosas anteriores. Y de esa manera está tan ocupado en llenar su corazón, llenar su mente y su corazón y su vida con tantas cosas que tiene alrededor y con todo lo que la publicidad comercial le mete por los ojos y los oídos, que sus esperanzas se limitan a esas cosas que le rodean. Son esperanzas horizontales, planas, chatas. Así es el hombre de hoy, el hombre del mundo posmoderno que vivimos. Y como dijera el gran sabio Blaise Pascal, nada llenará el vacío infinito que hay en el corazón del hombre puesto por Dios, y porque solamente se puede llenar con algo infinito, o sea, Dios. Las cosas del mundo, todo lo que el hombre busca en el mundo, eso no puede llenar su corazón. Tenemos que estar absolutamente seguros y convencidos de esto. El apóstol Pedro añade algo más, añade más luz sobre la esperanza a la que nos ha llamado Dios. En 1 Pedro capítulo 1 versículo 3 él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, notemos que Pedro dice que Dios nos hizo renacer, nacer de nuevo, para una esperanza viva. Y hemos renacido porque el Señor Jesucristo, después que murió en la cruz del Calvario, resucitó de los muertos, abriéndonos el camino para nuestra propia resurrección. Pero en el viaje entre nuestro renacer, nuestro no nacimiento, hasta llegar a nuestro destino, nosotros podemos gozar de la esperanza viva de esa resurrección y de ese reino de Dios que es nuestro destino. Ahora, veamos algunas descripciones en forma muy rápida de esa esperanza. Ya hemos visto en 1 Pedro 1:3 que nos hizo renacer para una esperanza viva. No es una esperanza muerta ni una esperanza que muere, como las esperanzas nacidas en el corazón del hombre, sino que permanecerá hasta que se cumpla en el reino de Dios. En Colosenses 1:27 encontramos que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. No es esperanza de cualquier cosa terrenal, sino de la misma gloria de Dios. La esperanza de gloria, dice, algo tan sublime, grande y hermoso que nuestra mente es totalmente incapaz de imaginar. A eso se refiere la gloria de Dios. Nosotros no podemos captar ni siquiera una pequeña parte de esa gloria de Dios, pero eso es lo que nos espera. En Tito capítulo 2 versículo 13 Pablo dice: aguardando la esperanza bienaventurada. Ahora, bienaventurada quiere decir feliz, ¿verdad? Entonces, esa esperanza nos hace felices, realmente felices, llena nuestro corazón por la expectativa de lo inmenso, lo grande, lo extraordinario que es aquello que estamos esperando, ese reino de Dios, esa gloria de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 18, dice: para que por dos cosas inmutables, se refiere a la promesa de Dios y al juramento de Dios, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios miente. Está hablando de la fe, está hablando de la confianza que podemos tener en la promesa de Dios. Toda esperanza humana tiene una cuota de incertidumbre. Uno puede desear algo, creer que es posible que suceda o que se obtenga, puede esperar ese algo, desearlo de corazón, pero siempre habrá la duda: ¿ocurrirá o no ocurrirá? ¿Lo lograré o no lo lograré? Tengo esperanza, pero siempre hay un pero en la esperanza humana. Pero no es así con la esperanza que Dios nos da, porque esa esperanza está basada en promesa y juramento de Dios. Y Dios es Dios, Él no puede mentir, ¿verdad? Y Él ha confirmado su promesa con un juramento. Así que nuestra esperanza, esta esperanza viva que dice el apóstol Pedro, esta esperanza de la gloria de Dios, esta esperanza para la cual hemos sido llamados y hemos renacido, es una esperanza firme, una esperanza cierta, una esperanza en la cual tenemos absoluta confianza. Luego en los versículos 18 y 19 del mismo Hebreos, dice: por esa razón,
podemos tener un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Hermanos, la esperanza dada por Dios es el ancla, dice, que nos da seguridad y consuelo en los momentos difíciles de la vida. Porque esa esperanza es como un ancla, no enganchada en la arena del fondo marino, sino está anclada, enganchada en el mismo trono de Dios, en la gloria de Dios. La esperanza en Cristo, pues, es la primera poderosa verdad para vivir en victoria en medio de las tinieblas del mundo. Pero es la esperanza dada por Dios, la esperanza en las cosas de Dios, la esperanza en la palabra de Dios, la esperanza en las promesas de Dios. Pero vamos a la segunda verdad poderosa que nos permite vivir, la gloria de nuestra herencia en Cristo. El mismo versículo 18 dice, para que sepáis cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Para que sepáis cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Habla aquí de herencia. ¿Cuántos en el mundo querrían ser herederos de un millonario o billonario, de un poderoso, de un hombre famoso, de un hombre importante? Y en la historia, ¿cuántos han asesinado a los mismos hermanos o a los padres por una herencia, verdad? Que al final de cuentas es terrena, temporal y pasajera. Sin embargo, hay una gran verdad en la fe cristiana, verdad que muchas veces olvidamos con demasiada frecuencia. Y esto es el privilegio que tenemos, privilegio inmenso y extraordinario de ser herederos de Dios. Herederos de Dios, no de cualquier hombre, por millonario que sea. Herederos de Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amado hermano, amada hermana, nunca olvides que eres hijo y heredero de Dios, que eres hija y heredera de Dios, coherederos con Cristo. Un tremendo privilegio, no por haber nacido en una cuna de seda, sino porque el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a dar su vida, a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y porque resucitó por el poder de Dios, para garantizar nuestra propia resurrección, para señalarlos, abrirnos el camino para nuestra propia resurrección y resucitar en el sentido de nacer de nuevo ahora y resucitar luego. Pero así, habiendo nacido de nuevo, hemos nacido dentro de la familia de Dios. Y siendo hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, de una herencia gloriosa, de riquezas incomparables, ante las cuales todo lo que podemos ver y desear en la tierra es simplemente basura, como dice el apóstol Pablo. Pensemos, ¿cómo es esa herencia? El apóstol Pedro complementa a Pablo diciendo en el versículo 4 del capítulo 1 de su primera carta, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Noten ustedes, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Así es la herencia que tenemos en los cielos, que está reservada, guardada para nosotros. Veamos, herencia incorruptible. El mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 6, versículos 19 y 20, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Hay una diferencia abismal entre una herencia terrenal y la herencia que tenemos nosotros en los cielos, porque es una herencia incorruptible. No se malogra, no puede oxidarse, desgastarse, romperse, ni ser robado, ¿verdad? Es una herencia incorruptible. Luego dice, herencia incontaminada. En el Apocalipsis, el capítulo 21, versículo 27, de entre toda la visión del apóstol Juan sobre la Nueva Jerusalén,
Él dice que en ella no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira. Es decir, no se va a contaminar nunca. Aquí en este mundo, hermanos, realmente vivimos en un smog espiritual permanente. Una niebla mezclada con humo, con partículas, con gases tóxicos, permanentemente, con tanta corrupción, con tanta maldad, con tantas injusticias, con tantas cosas malas que suceden, tanta inmoralidad, y cada vez mayor y mayor. Este mundo está contaminado, porque el corazón humano se contaminó en el jardín del Edén. Y el hombre ha producido esta contaminación espiritual y moral en el mundo. Pero la herencia que tenemos en los cielos, en la Nueva Jerusalén, esas moradas celestiales que Jesús está preparando para nosotros, esa herencia guardada en los cielos, reservada en los cielos para nosotros, esa herencia es incontaminable, incontaminada. Y en tercer lugar, dice el apóstol Pedro, que es herencia inmarcesible, que quiere decir inmarchitable, que no se puede marchitar, por lo tanto, que no puede morir. En 2 Corintios 5:1 leemos lo que dice el apóstol Pablo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. En los cielos todo es eterno. Nuestro cuerpo será inmortal. Las cosas de ahí son eternas. Es decir, nunca se van a acabar. Nada se marchita. Esta me hace recordar una planta que tuvimos nosotros cuando teníamos una casa. En el jardín tuvimos un tiempo una planta llamada galán de la noche, así se llama, galán de la noche. La planta en sí es fea, pero da una flor hermosa. ¿Qué es lo que pasa? Esta planta es rara, exótica y muy cara, porque florece solamente un día al año. Un día al año. Están, cuando ya nacen los botones y están listos para florecer, los botones están colgados así, feos, cerrados completamente. Pareciera una hoja más media muerta. Pero el día que florece, esa noche, entre 10 y 11 de la noche, comienza a levantarse ese botón. Lentamente comienza a levantarse. Y uno puede ir viendo cómo se va levantando. Y al mismo tiempo se va abriendo. Termina abriendo una flor blanca, grande, casi el tamaño de la cara de uno, ¿verdad? Hermosa. Pero pasan unas horas y la flor comienza otra vez a cerrarse y amanece otra vez caída. Ya murió la flor. Esa flor tan hermosa dura una noche. Así es la vida humana. Así son las riquezas humanas. Así son las esperanzas humanas. Como la flor del campo. ¿Verdad? Se marchitan y mueren rápidamente. Pero la mejor descripción profética de nuestra herencia en los cielos, aparte de la gloria misma de Dios y de Cristo, es la que encontramos en Apocalipsis capítulo 21, cuando el apóstol Juan describe, ¿verdad?, la Nueva Jerusalén, con sus muros de jaspe, sus puertas de perlas, sus calles de oro como cristal transparente, que una ciudad que no necesita iluminación porque Dios la ilumina con su gloria y con la gloria de Cristo. Esa es la ciudad que es nuestra herencia en los cielos. Y la forma en que describe es la forma en que el Espíritu Santo ha elegido para hacernos ver lo maravillosa que es esa herencia que tenemos en los cielos. Nos permite imaginar lo inimaginable, ¿verdad? Porque describe lo indescriptible. Porque nuestras mentes imperfectas y finitas no pueden captar lo perfecto e infinito de Dios. Ahora, esta herencia en los cielos es la segunda verdad poderosa que nos permite vivir en victoria en medio de las tinieblas del mundo. Pero tenemos que avanzar, ¿no? Y llegamos a la tercera verdad poderosa con la cual podemos vivir en victoria en medio de un mundo en tinieblas, que es
el inmenso poder de Dios ejercido, usado en nuestro favor. El versículo 19 de nuestro pasaje en Efesios 1 dice: para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ahora notemos cómo Pablo acumula palabras para enfatizar el poder de Dios actuando en nuestro favor. Habla de supereminente, grandeza, poder, operación, poder de nuevo, fuerza. Es decir, como si no fueran suficientes las palabras para describir, para expresar la inmensidad del poder de Dios interviniendo en nuestras vidas, porque es su poder para con nosotros los que creemos. Así que viene la pregunta: ¿qué es este poder? ¿Cómo es este poder? ¿Cómo es que actúa este poder en nosotros? El apóstol Pablo nos da 3 razones por las cuales exalta la grandeza del poder de Dios en los siguientes versículos. Leemos entonces los versículos 20 al 23 del capítulo 1, la cual, está hablando de la fuerza, de la dunamis de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es tremendo este pasaje. ¿Cuál es la primera razón que vemos aquí y que nos da el apóstol Pablo? Dice que el poder de Dios resucitó a Jesús. Ese poder resucitó a Jesús. Un Jesús que ya llevaba 3 días como un cadáver, sin vida, puesto sobre una losa fría en una cueva fría, cubierto solo con un delgado lienzo, después de estar 6 horas clavado en la cruz, desangrado por las heridas, por la profunda herida de la lanza en su costado, por las heridas en sus manos y en sus pies de los clavos, y en todo el cuerpo por los latigazos y la corona de espinas, y por la tremenda caminata cargando esa pesada cruz. Perdona la expresión, pero estaba bien muerto Jesús. Pero el poder de Dios lo levantó. Y ese poder tiene que ser muy grande. Tiene que ser sobrenatural, porque solo algo sobrenatural puede producir un milagro semejante. Entonces, ese poder es tan grande que resucitó a Jesús, dice. Y en la historia luego, en el nombre de Jesús, también muchos otros han resucitado por ese mismo poder, ¿verdad? La segunda razón, el poder y autoridad de Dios que exaltó a Cristo al lugar más alto de los cielos, más alto de los cielos y tierra, y para siempre. Pablo dice en su carta a los Filipenses que en esa autoridad divina Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo, porque Él se había humillado, y asimismo hasta la muerte y muerte de cruz. Y en los versículos 9 al 11 del capítulo 2 de Filipenses dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estamos hablando aquí del poder de Dios para colocar a Jesús en esa posición de privilegio por encima de todo. Y aquí Pablo usa la palabra kratos, y se traduce por poder. Y kratos significa poder, pero también autoridad, gobierno. O sea, es el poder y autoridad. Y en esa autoridad, entonces, Dios ha elevado a Jesús hasta lo sumo. Y la tercera razón, lo dio por cabeza, por autoridad máxima de la iglesia. No como un dictador frío y abusivo, sino en una relación orgánica, una relación de vida, como la cabeza está unida con el resto del cuerpo. Y para ello, Dios ha tenido que usar su inmenso poder para transformar nuestras vidas. De pecadores condenados, mentes y corazones corruptos, transformarlos en santos de Dios, dignos de ser llamados hijos de Dios y ser parte de su iglesia. Hermanos, el poder del Espíritu Santo y el poder de Dios
actuando en nuestras vidas para convencernos de pecado, para hacer que estos corazones duros se ablanden y reciban, estén dispuestos a pedir perdón y recibir la salvación en Cristo, se requería y se requiere un poder muy grande, una autoridad espiritual muy grande, y Dios la tiene. Pero el texto dice la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Y aquí viene lo hermoso y tremendamente consolador. Todo ese inmenso poder también es para nosotros, además de nuestra salvación, de transformarnos. ¿Cómo puede actuar además de ello? El apóstol Pedro, otra vez, en el pasaje paralelo, aclara y completa esta verdad. Versículo 5 del capítulo 1. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Como creyentes, somos conscientes de nuestras propias debilidades, de nuestras flaquezas, de que vivimos en un mundo de tinieblas y tropezamos con frecuencia, que luchamos contra la carne, contra el mundo y contra Satanás. Entonces, en medio de esta lucha, y somos seres humanos, ¿cómo saber si perseveraremos y que llegaremos a nuestro destino? Por eso, cuando no se entiende esto bien, hay muchos creyentes que viven con el constante temor de perder la salvación, de caer y para no levantarse más. Pero ahora sí sabemos. Dice la palabra que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Y ese poder no es cualquier poder, sino el mismo poder que resucitó a Jesús, el mismo poder que levantó a Jesús hasta lo sumo y lo puso sobre todas las cosas para que toda lengua confiese que Él es el Señor. Es ese poder de Dios inmenso, ese poder superinminente, ¿verdad? Está en nuestro favor para guardarnos, para protegernos en nuestro caminar. De manera que no tenemos nada que temer. La supereminente grandeza del poder de Dios nos guarda para que podamos cruzar el mar lleno de trampas, de olas, de tormentas y llegar con bien a la otra orilla, a las puertas de la Nueva Jerusalén, a la gloria con Dios. Entonces, concluyendo, 3 poderosas verdades para vivir en victoria en medio de las tinieblas del mundo. ¿Y qué tinieblas que hay ahora en el mundo, verdad? En todo sentido. Problemas de todo tipo. Problemas físicos, cambios climáticos, problemas sociales, problemas políticos, problemas económicos, problemas morales. El mundo está cada vez más convulsionado porque evidentemente el tiempo va corriendo, el reloj de Dios está avanzando y se acerca la venida del Señor. Pero tenemos estas 3 verdades poderosas para vivir en victoria en medio de estas tinieblas. Primero, la esperanza a la cual hemos sido llamados y para la cual hemos nacido de nuevo. La esperanza de la gloria de Dios. Nunca olvidemos esto. Nos espera una gloria tremenda. Esa es nuestra esperanza. Esa esperanza actúa en nosotros. La esperanza de la inigualable, inimaginable herencia que Dios tiene reservada en los cielos para nosotros. No solamente la gloria de Dios mismo, sino esa herencia que tenemos, ¿verdad? Esa nueva Jerusalén, las moradas celestiales, con todo lo que eso significa. Y en tercer lugar, la tercera verdad, la tremenda grandeza del poder de Dios que nos guarda, nos protege en nuestros viajes de la vida hasta llegar a nuestro destino. No importa cuántas veces tropecemos, ni cuántas dificultades y batallas tengamos que vencer, y cuántos golpes podamos recibir en la vida. No. Estamos guardados por el poder de Dios, protegidos por el poder de Dios. Por eso podemos decir de todo corazón con el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. ¿Verdad? Estas tres verdades nos pueden hacer exclamar con Pablo y decir con Pablo con esta certeza, seguridad absolutas, y no estamos diciendo nada loco, nada ridículo, nada fuera de lugar. Es una verdad que Dios ha puesto para nuestra bendición y que siga viva esta esperanza en nuestros corazones. Y podremos entonces vivir en victoria todos los días en este mundo de tinieblas. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima semana. Puedes dejar tu comentario aquí abajo. No olvides darle like y comparte este video con tus amigos. En las listas de reproducción encontrarás más series de estudios bíblicos que el pastor Humberto Lai desea compartir contigo.